Terribilis est locus iste, ignomus Deus, et portas Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar vamos a ver un corto vídeo e inmediatamente empezamos con la presentación. La complejidad de nuestro mundo exige disciplina de quienes aspiran primero a liderarse a sí mismos. Terribilis est locus iste, el nuevo libro de George Benbager y Frank Scandell, es un manual para creadores utilizando como nunca antes el recurso de la cábala, la neurociencia y la psicología. Porque hay gente a la que le pasan las cosas, y gente que hace que las cosas pasen. El poder de los símbolos y de la dinámica de los valores supera el cometido de las religiones establecidas. Este libro emplea las filosofías religiosas de estas como herramientas, hacia un método fácil de comprender, asequible para el lector disciplinado. No te pierdas la obra de estos dos especialistas, George Benbager y Frank Scandell. Un libro que podría derrumbar tus creencias más profundas. Ya a la venta en Amazon. Buenas tardes. Bueno, la mayoría de vosotros me conocéis, pero aún así, para quien no me conozca, pues debo presentarme. Bueno, soy Fernando Miró, soy, ante todo, pues un gran amigo de ambos autores y me corresponde la función de presentarlos a ellos, porque yo creo que presentar el libro ya bastante lo van a hacer ellos, aunque yo diga algo sobre él. Quiero deciros que esta función de presentador me deviene del hecho de que el que debiera haberlo hecho se encuentra enfermo, así que desde aquí, cuando vea la grabación, pues le deseo un pronto restablecimiento, que sabéis que es nuestro querido hermano Luis Alcaina, que bueno, para todos una persona entrañable. Como por esa causa y por esa consecuencia, pues yo me encuentro aquí. La verdad es que para mí, más que ninguna otra cosa, es un honor. Un honor estar con ellos, un honor conocerlos, un honor declararme amigo, todo. O sea, no puedo decir que haya ningún aspecto en la vida en la cual para mí no sea un hecho memorable el formar parte de su vida. Nosotros nos conocemos muchos años, yo creo que más de 20 años, y la verdad es que tenemos una relación personal bastante fuerte. Sí que no es que convivimos continuamente, pero siempre entre nosotros pues hay un vínculo fuerte de confianza y amor. Hoy estamos aquí para la presentación de su nuevo libro. Digo su nuevo libro porque espero que todos seáis conscientes e incluso hayáis leído otros libros que se han publicado, entre ellos pues George Benbager, que me cuesta a veces trabajo decirlo, puesto que sabéis que es un nombre artístico, pues sabéis que tiene otros libros que son muy interesantes, La tumba del Papa hereje, que se desarrolla en Murcia, que es, yo os lo recomiendo, si no lo habéis leído, hacéis mal. Luego está el de Chartres, el libro de Chartres, La dama de Chartres. Bueno, a mí me motivó un viaje a Chartres para comprobar cosas, o sea, es un libro motivador, más que ninguna otra cosa, porque ya no, la aventura no es tan poderosa como pasa en el otro, pero sí que es un libro inspirador, y por lo tanto, desde ese punto de vista, pues yo también os lo recomiendo, y están los cuentos de Lilith, y por último, también muy bueno, y por último, bueno, hay uno, el que queda por hablar de él, el que es común de los tres, que anda por ahí, que es de Arcanadei, que hicimos los tres a modo de triunvirato, y que bueno, fue desde luego una gozada compartir con ellos y publicar el libro
y bueno, todo, desde la presentación, el maquetamiento, todo fue una auténtica odisea. Deciros que, bueno, aquí están, conocéis a George, Marcelo, y bueno, pues pocas cosas puedo decir de él que no sean que es una gran persona, un gran amigo y un gran escritor, tiene una tradición, y me alegro que se haya decidido a retomar esa función como escritor, porque nos tenía aquí huérfanos de sus cosas, aunque sé que la mayoría lo seguimos por los programas de radio que comparte con Frank, pues desde luego para nosotros es un placer poder contar con un testimonio escrito del nivel que acostumbras a publicar y a escribir tus artículos y tus libros. Muchas gracias. Muchas gracias. También decía de Frank es, bueno, roza el nivel de genio, y bueno, pues yo por lo menos hay una cosa que no sabéis y que yo voy a decir, y es que soy casi una especie de descubridor suyo, porque cuando llegó a España el primero con que se le ocurrió hablar fue conmigo. Yo soy un personaje y dije yo, los personajes nos vamos sumando, ¿no? Y pues ya en ese momento, ya desde el primer momento siempre lo he apoyado, siempre hemos estado juntos, y bueno, igual que Marcelo, ¿no? Y bueno, yo me siento en parte su descubridor desde el día que lo llamaba Starboy. Y bueno, hemos vivido muchas aventuras y correrías juntos. Este libro es inexcusable no leerlo, no tenerlo, no disfrutarlo. Es inexcusable, así que yo sé que los que estáis aquí ya habréis hecho con un ejemplar, y bueno, también ayudar a propagarlo, que corra y que se conozca, porque merece la pena. Y bueno, ya sabéis, ya los más lo han empezado a insinuar, va de la cábala, va de la menorá, y digamos que la superposición con lo que sería el árbol de la vida, y plantea una sugerente teoría cíclica que es muy, muy, muy interesante. Y yo creo que van a hablar ellos de eso. Yo no voy a hacer un spoiler, claro, porque entonces ya me empezarían a mirar mal, y yo eso tampoco lo quiero. Y solo os dejo con ellos, y de nuevo os digo, os recomiendo cualquier cosa que salga de sus manos, porque sin duda va a tener calidad y sin duda va a colmar vuestras aspiraciones. Así que os dejo con ellos. Muchas gracias y al ruedo, hermanos. Bueno, este es el inicio de una hermosa amistad, dice, ¿no, George? ¿Qué? Es el inicio de una hermosa amistad, ¿eh? Hombre, inicio. Yo creo que se ha iniciado hace un siglo esa amistad. Ya vamos a pasar de milenio ya con esa amistad. Muchas gracias, Fernando. Realmente Gracias, Fernando. Tus palabras siempre me conmueven, siempre nos han conmovido, y realmente sentimientos mutuos. Sabes que yo te siento como un amigo tremendamente íntimo, de lo más importante en mi vida, y siempre lo ha sido así. Y nada, siempre hemos estado el uno para el otro, así que es lo mejor de la amistad, ¿no? Hay también una persona muy querida aquí por la casa, que es nuestro querido amigo Alfonso Hernández. Ha fallecido su suegra el día de hoy, y queremos enviarle a través de la grabación además un saludo, un abrazo de solidaridad con lo que es su situación familiar. Gracias, Alfonso, por estar ahí de todas maneras. Gracias, Alfonsico. No sé si darte el pésame o no, pero bueno, yo lo que tú sientas, estoy contigo. Sí, es que ha fallecido la suegra. Muy bien, pues lo que vamos a hacer entonces, señoras y señores, es que tenemos aquí, va a ser muy audiovisual, y vamos a tener una conversación aquí. Luego también tendremos un turno de preguntas, y de preguntas o afirmaciones. También se pueden hacer, claro que sí, en completa libertad y entre amigos, aunque no nos conozcamos algunos de vosotros, ¿no? Pero entre amigos. Entonces, simplemente el hecho de que ahí tenéis un poco las redes sociales, en el caso de este señor decente que tenéis a vuestra derecha, que es amigo George,
Tenéis ahí su canal de TikTok, que es George Weinberger Oficial, lo podéis seguir, y la cuenta de X de aquel caballero que tenéis a la izquierda, que es Frank. Bien, fue una noche, los que somos Trekkies un poco, ¿no? Antes de Star Trek, viendo uno de los episodios, salió esta frase. El capitán Gabriel Lorca, además español, en el siglo XXV, un español llamado Gabriel Lorca, y dijo esto, las leyes universales, para los que estáis atrás, las leyes universales son para los lacayos, el contexto es para los reyes. E inmediatamente fue un mensaje inmediato a George, nos han copiado. Ok. Es exactamente nosotros como vemos esta temática y varias otras, de que lo que es realmente válido es el contexto en el que se ve. El tiempo, espacio, política, antropología, sociología, etc. ¿no? Entonces, eso es importante para entonces tocar el tema de hoy. Una de las grandes preguntas que tiene que ver también con lo que vamos a ver hoy es aquello que es evidente y aquello que no es evidente, manifiesto y manifiesto, aquello que parece ser y no parece ser. Eso es una frase de Platón en ese sentido, o de Sócrates, que nos llega a través de un maestro del marketing que se llamaba Aristóteles de Atenas, que le llamamos Platón, ¿correcto? Pues la presentación de hoy aquí es muy importante, especialmente porque nosotros somos murcianos adaptativos, adaptados, adoptados. Pero vosotros los que sois de Murcia, esto es importante porque tenéis mucho que ver con esta pregunta que hace Platón. Porque vosotros la veis, los murcianos, vosotros la veis replanteado. ¿Eso qué es lo que es? Ok. Y exactamente es una pregunta que vamos a plantear aquí. ¿Qué es esto de lo que vamos a hablar? Y el tío Pencho, pues, siempre con su sabiduría, nos lleva entonces a la primera pregunta, que es precisamente ¿qué es esto de la Cábala? ¿No? ¿Qué es esto de la Cábala y qué es esto de la Cábala cristiana, que también se menciona en el libro? Esto de la Cábala, ¿de dónde viene? La Cábala en este caso, ¿no? Es una doctrina sagrada dentro del judaísmo, en este caso, un sistema además de codificación que le llega a los antiguos israelitas, le llega a través de los asirios, de los persas y de los griegos, que luego se transforma en una forma de codificación de su propia lengua, que es el hebreo, y que nos llega a nosotros, pero no hay excepciones también, porque esto como también era del griego, pues también por el griego nos llega, pero en este caso la isopsefía. Aquí estamos haciendo este apunte aquí precisamente porque en el libro utilizamos el recurso de la llamada gematría, la utilizamos en el libro y además en el nombre de los sefirot, que ya vamos a entrar lo que es. Por lo tanto, cuando tú quieras, George. No, si lo estás llevando muy bien, yo creo que está muy bien explicado. Es que la pantalla está aquí de este lado, no podía estar aquí. No, sí, está bien, no, me parece perfecto, la explicación es correcta y no tengo nada que agregar. Ok. Entonces, un ejemplo de esto es el siguiente. ¿Qué es esto de la codificación? La codificación es simplemente tratar de que a través de patrones numéricos haya un mensaje en las palabras. Se trata de eso. ¿Os acordáis de Michael Drosnin ¿no? y de Eliyahu Rips, de que había un código oculto de la Biblia? No hay ningún código oculto en la Biblia, ninguno. No es cierto. Bueno, sería, ¿no? Perdón, después de tantas traducciones que encima encontremos un código oculto ahí, ¿no? Sí, exactamente. Pues, el que quiere encontrar... bueno, yo puse mi nombre en el famoso código oculto de la Biblia y salía que yo era un rabino musulmán. Fíjate qué cosa más llamativa, sí, exactamente. Entonces, ¿qué es esto del código oculto? No hay ningún código oculto. Hay una codificación, que además se puede estudiar si tú te compras un manual de gematría, notaricón y temurá, que es como se llaman los tres métodos, en el caso del hebreo. Ahora, pásate años estudiando aquello, que eso es otra cosa. Y los judíos más observantes y religiosos lo hacen. No obstante, no solamente ocurre en la Cábala. Os vamos a poner aquí un ejemplo que además a muchos de vosotros os va a gustar mucho. Por ejemplo, ahí hay una frase que viene del tío Platón otra vez, ¿no? Este sobrino de Pencho y tal, del tío Pencho, que es eso que dice ahí, hijos theos, omegas, geometreitos, simpan. Esto es una afirmación que hace Plutarco basada en aquella afirmación de que el dios que todo lo geometriza de Platón
pero Plutarco lo transforma en una obra y Platón le vuelve la pelota diciendo codificación. Fijaos en el número en las letras griegas. Debajo encontráis un número de letras en cada una de las palabras. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, en la transliteración griega. ¿Correcto? ¿A alguien le suena esos números de algo? Correcto. Pues resulta que estaban diciendo esto, como una forma mnemotécnica, por lo tanto una forma iniciática, una forma codificada del conocimiento, que es algo de lo mucho de lo que hablamos nosotros aquí, además asociándolo con neurociencias y psicología, lo vais a ver como en 112 páginas sí es posible hacerlo. Entonces es eso, siempre el gran Dios o la divinidad aplica la geometría a todo. Esto es un ejemplo de la codificación. Y entonces, el ejercicio que hemos hecho, especialmente porque quien lleva muchos años estudiando esta cuestión de la cábala es especialmente George, es que hemos tomado esa figura que tenéis a vuestra derecha, que es el árbol de la vida, ¿no? Y lo hemos traspasado a esta otra figura que está a vuestra izquierda, que es la menorá, que es un candelabro de 7 brazos, 3 brazos de ellos, ¿no?, que son semicirculares. Quedaos con la palabra semicirculares, por favor, que es importante al respecto. Entonces, es pasar toda esta cuestión que está aquí, a los 72 días, va para acá la flecha, va para el otro lado la flecha, para acá, entonces subes, después vuelves a bajar, quieto. En toda esta complicación, George y Frankie se fueron a Hollywood. Es como preguntarle a un político, oiga usted, ¿qué es la política? Y el político te empieza a decir bla, 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 bla. George y Frankie se fueron a Hollywood y dijeron, la política es la ciencia de gobernar el Estado. Ya está. Eso es todo lo que hemos hecho. Y entonces, ahora George, porque eso lo hace él en el libro, magistralmente además George, simplemente vamos a entrar en la menorá como una forma de ilustrar lo que está contenido en el árbol de la vida. Y empezamos desde el absoluto cero. Adelante. Ya, y a mí me queda la parte pesada, ¿no? Bien, antes que nada, quiero deciros que, bueno, para los que nos sigáis, para los que nos conozcáis, Frank descabalga unos cuantos mitos y unas cuantas creencias que a la gente le ocupan mucho tiempo, ¿no? Y la gente se la pasa pensando mucho en cosas ocultas, pero nosotros nos definiríamos algo así como medio mitoclásticos. En vez de iconoclásticos, pues somos mitoclásticos. O sea, hemos descabalgado las teorías apocalípticas, hemos he tratado de poner en su lugar, más o menos, bajando la realidad, muchas de las cosas que la gente busca, a lo mejor para nosotros, con poco sentido, ¿no? Y esta era una de estas cosas que nos despertó a nosotros la curiosidad y la inquietud, porque es cierto, llevamos muchos años tratando de entender la cábala, de conversar de cábala, de leer estructuras, y eso es un trabajo de erudición. Hay muchísimos libros, por supuesto, muchísima bibliografía escrita, y muy acertada además, y muy correcta, y muy ajustada a su realidad. Pero son libros de erudición donde se quedan en la teoría. Definitivamente lo que podemos hacer es leer definiciones, entender un montón de definiciones, entender que hay un montón de conexiones que no sabemos cómo se llevan a cabo nunca, y siempre nos dio la impresión de que aquellos que sí que la entendieran, que podía ser que alguien no entendiera todo este menjunje de cablerío que hay en la cábala, como para poder aplicarla, ¿no? Porque el tema es que los símbolos tienen que servir para aplicarse. Si no lo vamos a aplicar al día a día, pues no nos sirven para nada, ¿eh? Es una curiosidad y se queda ahí. Entonces, nosotros pensamos que si alguien entendía esto, seguramente en un alto nivel rabínico o lo que fuese, probablemente no le interesaba que los demás lo entendieran, porque es una costumbre que tenemos aquellos que trabajamos la simbología. Me incluyo solo porque soy parte de lo que trabaja en la simbología, porque nunca hago eso, pero la mayoría de la gente que lo hace, que lo estudia, pues trata de que los demás no lo sepan, o sea, que no se den cuenta, ¿no? Es muy común mantener todo lo que se pueda mantener oculto aunque parezca a la vista, ¿no? Lo oculto a la vista, pero lo ocultan muy bien. Entonces yo creo que con la cábala pasaba algo así. ¿Y nosotros qué hicimos? Como dice Frank, pasarlo a la menorá. No es que nosotros se nos ocurrió un día decir, mira, vamos a coger la cábala y vamos a pasarla a la menorá y ya con esto vamos a hacerlo así porque sí. No, en realidad lo que estamos haciendo es reproducir un camino de ida que ya hizo Moisés.
el folclore judío nos cuenta que Yahvé le indica a Moisés, o Jehová, como queráis, según la gematría, le indica a Moisés cómo traducir una ciencia necesaria para vivir en sociedad, para levantar la sociedad y para que el individuo sepa moverse en sociedad, que era típica de Oriente, de Egipto, pero que el pueblo que él se lleva, que son los protojudíos, digamos, los protohebreos, ellos no eran un pueblo culto, eran esclavos. O sea, ellos no sabían leer jeroglíficos, no sabían el lenguaje de los sacerdotes, no sabían, no conocían las estructuras místicas internas que manejaban los sacerdotes cuando manejaban estos conceptos cabalísticos que eran originalmente egipcios. Entonces ellos lo traducen, lo empiezan a representar en su idioma según sus propias costumbres, utilizan su propia gematría y siguen, según el folclore judío, el concepto que Dios le marca a Moisés, que es trabajar el oro de una forma específica, con martillo, no con fundición, bueno, tiene un montón de especificaciones, ¿no?, de cómo tenía que construir el candelabro, para que en cada uno de esos puntos de intersección se integrara de una forma que se entendiera las 10 sefirot visibles más la séfira invisible. Y que todo eso estuviera contenido en una estructura que la gente pudiera mirar y de forma gráfica pudiera entender cómo tiene que generar su vida, sus acciones, cómo tiene que entender el mundo, qué puede hacer, qué está bien y qué está mal. Y no hablamos de bien y mal desde un concepto moral, ¿vale? Eso en simbología y en iniciático hay que olvidárselo. Mal y bien, estrictamente moral, realmente no hay nada, porque todo va cambiando como el yin y el yang, todo gira, y lo bueno se convierte en mal y lo malo no. Hay un concepto de mal y bien que algunas filosofías trazan con los círculos del compás, que nos dice cuál es el límite de lo que a esta situación se adapta de mejor manera, vamos a llamarle así para que se entienda, ¿no? El bien realmente es lo que corresponde a lo que está pasando en estas circunstancias, que no tiene por qué ser el bien de otras circunstancias, pero que en estas circunstancias el bien es el que nos va a llevar al camino, llamémosle, del éxito. ¿Por qué del éxito? Bueno, porque el camino del árbol de la vida, que es el camino de la Kabbalah, que está reflejada en la menorá, termina en un punto máximo, alto. Ese punto se llama Keter, corona, y eso es lo que representa el dominio. Es cuando nosotros llegamos a entender nuestro universo y dominar nuestro ámbito, nuestro universo, nuestro sistema. Ahí a donde pertenecemos, si queremos pertenecer. Entonces, es mucho más fácil entender los conceptos cabalísticos si los vamos resumiendo de una manera tal que nos dice en cada movimiento cómo tenemos que tomar las decisiones. ¿Decisiones para qué? Pues para estar bien, para hacerlo bien. ¿Bien qué significa? ¿No? ¿Significa que no matarás? No, mira, si estoy en el ejército y estoy combatiendo, bien significa bajar la mayor cantidad de enemigos posible. Y si estoy en un seminario y quiero ser sacerdote, bien significa rezar todos los maitines. Y si estoy en una sociedad científica, bien significa mejor dejar de creer un poco en Dios y dedicarse a la ciencia. O sea, el bien cambia de sitio según el ámbito en el que estamos y para cada ámbito y para cada situación, la Kabbalah nos da una guía de cómo actuar. Y no tenemos que olvidar que a Moisés se le instruye en esto, porque Moisés tiene que dirigir un pueblo enorme que va a pasarse un tiempo por el desierto creando su propia vida, su propia existencia. Y es muy importante que puedan vivir en sociedad de manera adecuada. Y la Kabbalah es una ciencia para Occidente, que lo que nos enseña es a convivir, a vivir y a ganar y a tener un Keter, a dominar el universo, pero dentro de un mundo occidental que pertenece a una sociedad con sus reglas. No es una ciencia de las de otro oriente, místicas como el Zen, o no vamos a plantearnos que lo vamos a hacer meditando. Aquellas son todas muy correctas y muy útiles también, pero para su sociología, para sus sociedades, para su filosofía, y no es lo mismo eso que utilizar la Kabbalah. La Kabbalah se utiliza para vivir en sociedad y para conquistar, para dominar y para generar nuestra propia energía en el mundo en el que vivimos. Y luego, cuando ya hemos conseguido todo esto, la cosa no termina ahí. Porque si damos vuelta al árbol de la vida, lo ponemos cabeza abajo y cerramos los círculos que antes eran semicírculos,
ahora nos propone cómo crear un universo nuevo. Y nos convertimos en creadores. Como toda la mística filosófica nos dice, Dios en el fondo es en realidad un pensamiento. Es una creación. Una creación que viene del mundo inmanifiesto, del universo inmanifiesto, de lo que está por debajo de la materia, que podemos llamarle campo de Higgs, podemos llamarle éter, lo que quieras, pero es ahí donde se genera energía y hoy científicamente sabemos que eso es así. Y por eso en este libro explicamos todo ese proceso paso a paso, simplificándolo todo lo posible. Por eso creo que muchos de los cabalistas tradicionales que realmente se han pasado la vida estudiando y son eruditos y saben mucho más que yo en esto, nos van a odiar. Y tienen toda la razón del mundo, porque vamos a bajar esto a un nivel práctico que realmente se aparta mucho del concepto del estudio de la Cábala, y es comprensible, y la hace útil para todos los días. Y también incluimos estos conceptos neurocientíficos, cuánticos, los fundamentales del universo, para que la gente pueda entender de una forma comprensible y explicada por qué suceden las cosas que suceden, por qué se presentan las cosas como se presentan, por qué las percibimos de una manera y pueden ser de otras. Nos enseña a hacer un diagnóstico de situación mucho más real, porque si estamos creyéndonos lo que percibimos a simple modo de los 5 sentidos, solo estamos viendo el 4% del universo real. Por tanto, tenemos muy poca información para hacer un diagnóstico. Y si no hacemos un buen diagnóstico, muy probablemente no podemos llegar a un buen tratamiento. Así que con todo esto, una vez que nosotros empezamos a entender que mucha gente empezamos a entender a partir de las leyendas bíblicas cómo Moisés había integrado este concepto en la menorá y nos pusimos a hacerlo, ¿no? Nosotros en un momento determinado nos sentimos un poco como Jacob en su momento, cuando despertó de la piedra y se dio cuenta, vio su escalera, la escalera que vio que la estaba soñando, pero en realidad la estaba viendo. Entonces él veía la escalera y descubrió que por ella no solo subían y bajaban ángeles, sino también muchas otras cosas, también demonios y más cosas. Y se dio cuenta que todo eso iba a la misma entrada, ¿no? Que es a la entrada de las puertas del cielo. Y entonces se despertó sobresaltado. Y dice una cosa que, bueno, aquí como Fran hace referencia, que estamos en Murcia y somos murcianos, aquí podríamos decir que nosotros, igual que Jacob, nos despertamos y dijimos, pero ¿qué pijo este de varío? ¿Vale? Que traducido al latín antiguo podría decirse terribilis est locus iste. Básicamente esa fue la idea. Te dejo, Franco. Claro que sí. Entonces, para hacer esta formulación, y hablando de la contextualización, precisamente, antes de subir, como podéis ver ahí, están los puntos de ese árbol de la vida, ya están, los veis ahí señalados en la menorá, que va a ser el instrumento por el cual nosotros vamos a ilustrar este camino, que esta es solamente la mitad del camino, luego lo veréis. Ahí abajo veis que hay 4 estadios. Esos 4 estadios, lo vais a ver en forma de tabla, es un marco conceptual. Cuando tengáis ese marco conceptual, subes a esta primera esfera que está aquí, ese Malkuth que se llama el reino, y entonces esta es la relación que existe, el paralelo que se ha establecido entre la doctrina de Pitágoras en este caso y la Cábala. ¿Por qué la doctrina de Pitágoras? Porque también es parte contemporánea en ese sentido y porque también en la tradición occidental es muy cercana en las escuelas, especialmente en las escuelas iniciáticas, si e incluso en la filosofía misma. De eso me lo olvidé. Adelante. Bien, para que se entienda lo que va a hablar Frank ahora, tenemos que entender cómo, según la mística folclórica judía y la Cábala en sí, que no viene, como he dicho, directamente de los judíos, sino que es anterior, cómo se entiende la creación del universo material. ¿Vale? Esto es el principio básico de la Cábala, es una cosa que ya todos sabréis, seguramente cuando hablamos de Ajin Sofer, sabéis lo que es, pero bueno, para el que no lo sepa, esto dice que en el principio era la nada absoluta, ¿vale? Lo que había era la nada absoluta. Muy interesante porque recientemente en la física cuántica hemos descubierto que existe el concepto de nada. La gente decía, no, la nada no existe, o es materia o es energía. No, señor. Si buscáis la teoría del Fond, que es espuma, ¿no? La teoría del Fond, os explica cómo hay algo anterior que no es ni materia ni energía, por tanto es nuestra nada, que luego se transforma en una u otra cosa. Lo que hace este sistema, que es, bueno, que está compuesto por este
famoso bosón de Higgs, que todos ya habréis escuchado bastante nombrar, es que hace que el subespacio, este espacio que está por debajo de la materia, esté como dividido en pequeños cuadritos, en pequeños círculos o cuadros o parcelas. Eso capta la energía que viene por el universo, y cuando la energía empieza a rebotar en esos cuadros, cuando pasa de la velocidad de la luz, porque viene de la velocidad de la luz, pero al rebotar coge más velocidad, más energía, cuando se pasa de esa velocidad coge materia. Básicamente, así resumido, eso es lo que hace el bosón de Higgs. Por eso, de luego se va esa partícula de energía y llega otro y hace lo mismo, y la partícula que se crea es la misma porque el cuadradito del espacio, digamos, que estaba identificado, es el mismo. Así que cualquier cosa que rebote ahí adentro va a dar un quark determinado, que va a formar un átomo de sodio o lo que fuese. Vale. Esto es lo que dice básicamente también la Cábala. En el principio era la nada absoluta, digamos, llamémosle FOM. Pero que un día decidió, esta es la diferencia con la ciencia, porque aquí hay una voluntad que implica una inteligencia, decidió conocerse a sí mismo, dice. Decidió conocerse a sí mismo. Y para eso tenía que percibirse. Todo ese cambio de nada absoluta, que se llamaba Ayin en la filosofía cabalística hebrea, en hebreo, y que para Pitágoras es el número 0, que no es un número, sino la nada, ¿vale? Se convierte en todo voluntad, porque una vez que todo lo que había solo toma voluntad, todo lo que era quietud se convierte en todo voluntad. Esto la Cábala le llama Ein Sof, y para Pitágoras es el número 1, que no es un número, porque no es el primer número del numeral pitagórico, porque engloba todo lo que hay. Es la representación del todo. Para conocerse a sí mismo decide como si fuese mirarse en un espejo, de donde viene la palabra especular. Especular es conocernos a nosotros mismos, sobre todo, porque miramos el espejo. Y para eso emite lo que podríamos decir desde nuestro punto de vista material, un reflejo, un rayo de luz, que no es una luz lumínica, que se llama, ¿cómo se llama? Ayin Sof. No, Shekinah. se llama Shekinah. Estabas atento, ¿eh? Eso. Entonces se llama Shekinah, esa fuerza, como una luz que emite el que quiere conocerse a sí mismo para poder reflejarse en ese espejo, que es lo que va a hacer después el universo material. Crea como un espejo esta luz divina que emite para poder conocerse, es el número 2 pitagórico, que tampoco es el primer número, porque es solamente lo que conlleva todo lo del 1, que luego se dividirá, pero todavía está unido. Y cuando llega a su punto final para reflejarse, la Cábala le llama Ayin Sof Or, que es el universo manifiesto, digamos. Es el reflejo ese en el espejo, que para Pitágoras, en la escuela pitagórica, es el número 3, que es el primer número del numeral real, y por eso es un número sagrado para todas las órdenes iniciáticas, porque todo empieza en el 3. El 2 está representado en nuestras catedrales o en nuestros templos de diferentes índoles por el pavimento de mosaico. Ese blanco y negro representa esa realidad del 2, que es la Shekinah reflejada en el mundo. Y el 3 sucede cuando el sumo sacerdote camina sobre el pavimento de mosaico para dar gracias a Dios Todopoderoso y pide un año más para obtener abundancia y felicidad en el pueblo de Israel, que es el hombre creado que encuentra a su Dios. Ese es el número 3. Empieza por ahí. Y luego el resto del numeral se refiere a las columnas del templo, a levantar el templo, el 4, el 5, el 6. Todos son números simbólicos, pero tenemos que entender que así es como comienza el universo. Cuando esa luz llega para reflejarse en el tablero de mosaicos, es un camino de ida y vuelta, y entra por un punto ciego de la Cábala, una sefirá invisible, que está representada en la menorá, en la columna de arriba, que es el Da'at. Da'at, lo que representa la sabiduría real, se llama de muchas maneras, la comprensión, la sabiduría, es por donde llega la Shekinah, y baja directamente hacia el Malkut, que es por donde empieza a crear el universo. Va al Malkut y crea
las columnas del templo. Así empieza esta historia. Y de ahí nos toca subir para poder elegir si volvemos por el camino de la Shekinah o si seguimos hacia arriba, hacia el Keter, y nos dedicamos a conquistar y dominar y nutrirnos del universo manifiesto al que pertenecemos. O bien, si tenemos la capacidad de dualizar y entrar a ambos sitios al mismo tiempo. Ese es el desafío que planteamos en el libro. Y ahora dejo a Fran que siga explicando porque lo mío ya se va poniendo un poco pesado. Ahí podéis ver que ese es el semicírculo, el semicírculo exterior, que el siguiente paso, además del reino, que es Malkuth, en este caso da el siguiente paso. El siguiente paso ya es un movimiento pendular, ya no es una cosa que estamos viendo de forma lineal, es un movimiento de péndulo necesariamente entre estos dos brazos que veis aquí, ¿no? Son estos tres sefirot que estáis viendo precisamente, en este punto central que es el equilibrio de estos dos, y esto se llama Yesod, el famoso Yesod, efectivamente. Y este Yesod tiene que ver entonces con este lado de aquí, a lo que veis, están señalados, precisamente los podéis ver que están señalados. ¿Okay? Este lado de aquí es aquello que empieza, como tiene que ser, y en todo lo demás es aquello que nos viene contra todo aquello que lo que es adquirido, contra lo que es inherente. Y ahí entonces es donde empieza el ejercicio de la, vamos a decir, ecualización o el balance, que lógicamente en cada uno de nosotros va a ser diferente porque todos somos especialmente distintos. Aquí en estas formulaciones del árbol de la vida también uno tiene que ser claro en las cosas. Existen estos ejercicios por ahí, o incluso, desgraciadamente también organizaciones que con un cierto carácter sectario, que por ejemplo he encontrado yo en las enseñanzas del diseño humano, donde se establece cómo eres tú sin ninguna pregunta ni ninguna especulación al respecto. Es decir, esto lo que hace es un camino de libertad, porque eres tú quien tiene que hacerlo y eres tú quien puede encontrar sus propias respuestas. No hay nadie que te las diga, ni nadie que te diga cómo eres tú realmente, ni nadie que establezca. No es un horóscopo caro ni con mucho precio. Esto no está predeterminado. Lo que está predeterminado es cómo hacerlo, pero la vía aquí es individual. Adelante, Marcelo, con el primer movimiento pendular de la menorá. La Kabbalah nos enseña a conquistar los diferentes puntos centrales del candelabro, si la asumimos al candelabro. En realidad es una forma de subir la escalera del árbol de la vida, la escalera de Jacob o el árbol de la vida. Pero tiene su particularidad. Hay que subir por el centro, porque no hay otra forma de subir. Es fácil entender por qué la Kabbalah nos dice que hay una manera específica de ascender por el árbol de la vida cuando lo vemos en la menorá. Eso nos lo hace mucho más fácil, porque la menorá nos enseña que hay solo un asta central y no hay manera de subir por los lados. Si queremos subir por los lados no vamos a conseguirlo. Pero tiene la particularidad de que para conseguir hacernos con el centro, que es el lugar para ascender, primero hay que dominar, comprender y regular y equilibrar ambos extremos. Tenemos tres columnas, tres brazos que equilibrar. Y el primero de ellos vamos a llamarle columna de la belleza, porque en realidad se debe a la primera instancia, a la primera etapa de cuando tenemos que conquistar aquello que queremos, a lo que queremos alcanzar. Y como tal, la belleza es lo que ven los demás de nosotros, es la forma en que nos presentamos. Y aquí tiene que ver otra vez este concepto de lo heredado, de lo recibido por el Creador, por así decirlo, de lo que nos viene de fábrica, y aquello que tenemos que entender y que conquistar del medio. Todo esto es un equilibrio entre lo que ya deberíamos saber, porque es arquetípico, porque está en el registro clásico, o porque tenemos esas características innatas, genéticas, o lo que fuese, y cómo tenemos que complementarlo con lo que aprendemos del medio que es mucho más hostil para dejarnos información que la información que ya traemos de arriba. Y la primera columna nos habla de dos extremos fundamentales. Uno es el principio expansivo. Ese principio expansivo, que podríamos asimilar al azufre, que es lo que nos da, digamos, el concepto divino de entender que
todo lo damos, todo lo cedemos, todo, somos todo generosidad, ¿vale? Todo altruismo. Si nos paramos en este punto e intentamos esto y lo vemos desde este punto de vista, no nos va a ir muy bien en la vida, porque mucha gente va a poder aprovecharse de nosotros. Y no es una forma de conquistar el sitio al que queremos pertenecer, porque no queremos que toda la gente diga, mira, este es el idiota pagafantas, ¿verdad? A nadie le gusta. Pues es el pagafantas. Y del otro lado está el concepto opuesto, todo es un concepto, aquí es un criterio de opuestos. Del otro lado está el concepto que se aprende en la calle, en la vida. Todo egoísmo. Primero yo, todo para mí. Típico pensamiento norteamericano. Nosotros primero, yo y después yo y el tercero yo y después el cuarto veo si me queda algo. Eso es lo que está del otro lado, un principio retractivo se llama. Estos son los conceptos que están vistos como Hod y como Nietzsche dentro de la Cábala. Hod y Nietzsche son principios opuestos, uno expansivo y otro completamente retractivo. A esta columna le aplicamos ese criterio. ¿Cuál es el punto en el que quiero estar entre lo que quiero dar y lo que no quiero y lo que quiero retener? ¿Cuál es el punto exacto? ¿Y para qué? ¿A qué universo pertenezco hoy? ¿Cómo tengo que ser de generoso hoy y cómo tengo que ser de egoísta? No es lo mismo si estoy siendo el jefe de campaña de las elecciones de Trump o si estoy aspirando a ser el coordinador de Cáritas. ¿Vale? Son dos universos diferentes y el punto central que voy a encontrar eso se llama Yesod, es el espejo de quien soy para la sociedad que me rodea. Es la forma en que todos vosotros metéis a mí, ahora y en cada momento. ¿Cómo quiero presentarme? Para que la gente me conozca y me reconozca como qué. Bueno, la Cábala nos dice que primero es parecer y luego ser. No es al revés, como mucha gente dice, yo soy lo que soy y a mí me importa nada lo que piensen los demás, me voy a presentar que... Bueno, así vas a tener... Bueno, eso te va a servir para que te sientas como tú quieras, pero éxito no vas a tener. Porque la Cábala es un sistema para conseguir éxito. Es un sistema que nos permite llegar al Keter, nos permite conquistar la sociedad en la que estamos. Y nos explica que primero son las apariencias. Por eso probablemente mandamos a nuestros hijos, mandábamos al colegio con traje y corbata, con uniforme, o el ejército lleva uniformes para que todo el mundo asuma que es uniforme, que son todos iguales, porque necesitan esa forma de verse y esa forma de pensar, desarrollar, porque el pensamiento, el cerebro suele asumir aquello que le hacemos aparentar. Muchos dicen con los matrimonios concertados, no me importa que me quieras, tú finge que me quieres. Y vale, finge que me quieres, porque a la larga me querrás. Es que el cerebro termina asumiendo lo que le haces actuar. Así funciona el cerebro realmente, desde la neurociencia sabemos que es así. Entonces esto es lo que nos dice la Cábala. Primero aparenta y luego subirás a la segunda columna. Cuando hayas dominado el Yesod. Primero te pones en el sitio donde tú quieres y te sientes cómodo con que todo el mundo te vea, como tú te aprecie en esa forma, entre el principio expansivo y retractivo. En esta columna también se suele poner los criterios opuestos de victoria y honor. Podemos elegir la victoria, pero ¿a costa de cuánto honor? O podemos elegir el honor y ceder la victoria. ¿En qué punto queremos estar? Eso es algo que tenemos que plantearnos cada vez que vamos a ejercer una lucha y que ya la Cábala nos lo propone y que frente a la menorá, sentaditos y mirando esa columna, nos ayuda muchísimo a decidir a dónde queremos colocar el Yesod. Porque si no está en el centro, para ese sitio no podremos subir. Y una vez que tenemos ese punto hecho, pasamos entonces al siguiente, que es Tiferet. Es el siguiente movimiento pendular en la menorá, representando por supuesto al árbol de la vida, y que tiene su propio semicírculo. Nuevamente vamos a incidir en la cuestión del semicírculo, porque después vendrá la sorpresa. Entonces, este movimiento pendular depende de los resultados que se hayan obtenido aquí, ¿ok? Para entonces llegar aquí y aprender una nueva lección, porque después de este movimiento pendular sucede una cosa, y adelante con el Tiferet en este caso y el nuevo punto de inflexión aquí. Marcha. Pues una vez que hemos dominado la columna de la belleza, que es la que nos representa ante la gente, y decidimos cómo queremos aparecer,
ya podemos abordar el tema de quién queremos ser. Pero para saber quiénes somos o para posicionarnos en la posición del que realmente somos, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, o sea, conócete a ti mismo, era la lectura principal del oráculo de Delfos. O sea, si quieres entrar al oráculo de Delfos, primero conócete a ti mismo. Hay que dominar un nuevo concepto, es una nueva columna. Es la columna de la fuerza, la segunda columna. Y se divide en dos aspectos: Yese y Yebura. Uno es el principio de tolerancia extrema y otro es el que nos viene de Dios, lo que se estima que nos viene de nacimiento. Queremos ser todos tolerantes, como cuando somos bebés. Y el otro es el concepto de justicia extrema, exagerar el concepto de justicia. Si nosotros actuamos en máxima tolerancia, seremos dominados por los delincuentes, porque entonces el más fuerte ganará siempre las partidas. Y tendremos que salir todos armados y tendremos que tratar de ser más fuertes que el resto, con lo cual automáticamente nos pasaremos al otro lado del brazo y nos convertiremos en Yebura. Mataremos a todo aquel que nos genere un daño, que es el otro concepto. Podemos utilizar ese concepto de Yebura y entonces castigar como Altarión o peor y generar un máximo castigo por cualquier acción inadecuada, indebida. Cualquiera de las dos cosas que elijamos nos va a llevar por un camino errado. No nos va a llevar al éxito seguro, y en nuestra vida personal tampoco. Si somos demasiado exigentes con la justicia, la gente no nos va a recibir bien, pero si somos demasiado tolerantes, nadie nos va a respetar. Por ende, el segundo concepto es el concepto de la fuerza. Una vez que dominamos la belleza, que es cómo nos presentamos, nos encontramos ante el criterio de cuál es nuestra fuerza, dónde nos vamos a centrar entre la tolerancia y la justicia. Es cuando conseguimos ese equilibrio, según el universo al que queremos pertenecer o dominar, cuando encontramos ese equilibrio justo que nos pone en el lugar indicado, que encontramos el Tiferet. El Tiferet es quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente? De cuyo espejo es el Yesod, que no siempre es el reflejo de lo que realmente es, sino que podemos dibujar. Ese es otro tema. Pero luego que dominamos la columna de la justicia, entonces podemos saber quiénes somos realmente. Y recién ahí podemos seguir ascendiendo. Cuidado que para la Kabbalah tradicional y para los judíos estudiosos, los rabinos estudiosos de la Kabbalah, ya no se puede ascender a la siguiente columna. Ellos del Tiferet solo pueden pasar al Keter, todo perteneciente al mundo material, porque la siguiente columna no es del terreno del hombre o de las personas, es el terreno de Dios, y ellos no se atreven a meterse. Es una cosa muy interesante. Si vosotros veis los rezos, digamos, las oraciones que hacen los rabinos en cuanto a estos elementos, vais a ver que marcan en el cuerpo y hacen esto, hacen Malkut, Hod, Yesed, Malkut, Hod, Neshe, Yesod, suben, hacen Nes, Yebura o Gesed Yebura, Tiferet. Y después suben así, hacen ese gesto y dicen Keter. Se han comido la columna del medio. Y hay otra cosa muy interesante, porque todo el mundo se pasa buscando el Arca de la Alianza, ¿verdad? Es una de las cosas que todo el mundo quiere saber dónde está el Arca de la Alianza y demás. Bueno, pues la Kabbalah nos da una pequeña pista. Cuando vemos que, Dios le hace meter a Moisés la menorá específicamente fabricada dentro del Arca de la Alianza. Va dentro del Arca de la Alianza, junto con otra cantidad de reliquias que van dentro del Arca de la Alianza. Y cuando los rabinos rezan de esta forma, están colocando el Arca de la Alianza, están colocando la menorá en el Arca de la Alianza. Nos está diciendo que el Arca de la Alianza está aquí. Ese es el símbolo del Arca de la Alianza. Es interesante porque ellos se dibujan la menorá dentro de su propia arca. Eso lo dejo para que lo reflexionéis, porque no sé si está en el libro, creo que no. Habría que dejar algo por fuera, claro. Este es este salto aquí a lo que se llama Taf, ¿no? Es el salto de alguna forma al abismo.
Y esto es lo inconmensurable de alguna forma. Pero lógicamente nosotros estamos hablando aquí de ser prácticos y pragmáticos, es decir, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué me sirve a mí? Bueno, este es parte del proceso de descubrimiento, porque desde el punto de vista religioso ya no se debería acceder a esta última, digamos... Yo creo que esa columna la deberíamos dejar para que la lean en el libro. Yo creo que ya está bien explicarle cosas. Okay. Y esto de aquí, que nos lleva precisamente a esta última tríada de Sefirot en este sentido, que es donde nos lleva precisamente a lo que se ha mencionado aquí, que es el Keter. Por tanto, la corona y claro, la devoción religiosa y todos estos, no solamente eso, incluso mucho discurso de los coach de ahora mismo, has llegado al pináculo, has llegado a tu límite, has llegado a donde tenías que llegar, pues George y Frankie se van a Hollywood y dicen, no acaba ahí el viaje, has hecho la mitad del viaje. Dicen que esto es el trono de Dios, esa es solamente la mitad del viaje. Y convenientemente se ha dicho, o se ha obviado, o se ha dejado así un poco entrever, o te dejan un poco así, te dejan ahí en el filo del abismo, a ver si tú reaccionas o haces algo al respecto. Pero te dejan ahí en el filo del abismo y mira a ver lo que tú haces. Bueno, la mayoría de las personas lo que hacemos es que nos quedamos ahí. Digo, ya, perfecto, ya soy un santo, ya he llegado, ya tengo todos los miles de millones que tengo que tener. ¿Ese es el caso? Pues para algunas personas eso es suficiente, pero ¿es eso? No. Y aquí una parte del libro. Lo que estáis viendo es la introducción a la parte 2 del libro. Aquí es cuando nos queman vivos. Lo que estáis viendo, nosotros no lo hemos visto en ningún otro sitio. Así como lo estáis escuchando. No lo hemos visto en otro sitio, el ejercicio de decir, espera un momento, aquí hay una serie de semicírculos, pero hay que hacer algo con esto. Yo he llegado al trono de Dios ya con semicírculos, cuando el símbolo de la divinidad y de la unidad es precisamente el círculo. Por lo tanto, ese trono de Dios, ese Keter o corona, tiene que tener una utilidad, que es esta, es la transvaluación de todo aquello que creemos saber, de todo aquello que creemos que nosotros somos, aunque ya tenemos ahí, hemos tenido la explicación de una vía de conocimiento absolutamente, pero ha llegado el momento de darle la vuelta y de ponerse realmente serios. Y aquí es donde la menorá pasa a lo que se llama la clipá, que debemos advertir. Eso es una advertencia, porque la clipá en muchas de estas cuestiones de la literatura, entre comillas, ocultista, o de la New Age, o de la nueva era que está ahí afuera, pues esto es demoníaco, esto es malo, es oscuro, es no sé qué. Es una herramienta. Aquí George ha hecho estuvo hablando de que no debemos moralizar esto siempre poniéndolo en el espejo, esa especulación que sirve para algo, que es una herramienta para algo, pero que cuando ya no necesitas de esa herramienta la dejas y sigues con algo más complejo, ¿ok? Que es esto del bien y el mal. Aquí es donde tú has cumplido con la función social en ese Keter y ahora le das la vuelta, porque viene el camino de regreso. Eso que estáis viendo, esa unión de la menorá y la clipá, del candelabro que se da totalmente la vuelta, le das totalmente la vuelta a tu vida, ¿okay? Y dices tú, ahora todo lo que yo creo saber lo voy a cuestionar. Y podéis observar aquí que además lo ilustramos bien en el libro, para qué sirve esto, no lo vamos a desvelar aquí. Pero el hecho de que podéis ver ahí perfectamente bien 3 círculos concéntricos y un centro de un fuego que deja de ser fuego, y eso lo hace muy bien George y lo describe George. Adelante, George. ¿Y te parece que no se lo dijimos para que lo lean? Bueno, Yo creo. Que lo lean, ¿no? Bueno, en concreto, si dais vuelta al candelabro y tapáis cada uno de los fuegos con otro fuego, el fuego se apaga.
pues es ahí cuando aparece la verdadera luz. Y es interesante porque cuando yo, hace muchos años, nosotros empezamos a plantearnos el problema de la clipá, que era un tema muy complicado desde el punto de vista cabalístico, y la gente realmente no quería ni hablar de eso, porque lo sentían, los religiosos lo sentían, que son los que más hablaban de Kabbalah, lo sentían como algo negativo. Yo no terminaba de entender qué es lo que les pasaba, porque claro, entendía que lo asociaban con el infierno o algo, porque cuando te dicen invertir el candelabro, invertir el árbol de la vida, ponerlo al revés, tú siempre te haces primero la idea de que lo vas a invertir por la base. Entonces tú te imaginas el candelabro por la base con el otro y dices, no entiendo cómo crece esto. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tiene esto de malo? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hay en esas 10 sefirot que crecen hacia abajo? Bueno, hasta que un día, en una de estas largas charlas, nos dimos cuenta y después pudimos confirmar que no se unían por la base, sino que se daban vuelta y se unían por la parte superior. ¿Qué es eso? Ver esa imagen a vosotros va a cortar muchísimo el camino y a nosotros nos llevó, creo que años, entender que la vuelta de la menorá era así y no por la base, porque no había forma de encajarla hasta que nos dimos cuenta. Luego que nos dimos cuenta ya lo vimos por todos sitios, como pasa siempre, cada vez que descubrís un símbolo luego lo veis por todas partes y os parece evidente y obvio. Pero vosotros os va a servir haberlo visto así, porque si algún día os metéis en el tema y queréis plantearnos el tema de clipá, que sepáis que es así como se da vuelta y no por la base, si no, no se entiende. Por eso es muy interesante que tenga la gráfica. Y lógicamente esto nos lleva a el camino de la maestría. Eso que estáis viendo a vuestra izquierda es nuestra propia versión de El hombre de Vitruvio, por cierto, hecho con inteligencia artificial además. Es decir, este es el camino a la maestría, que también tienes. La maestría consiste precisamente en ese fuego central, ese punto central en el cual tú te sabes circunscribir en todas tus dimensiones, con todas tus virtudes y todos tus pecados. Y es ahí la cuestión del verdadero maestro. El maestro no está afuera. No hay ningún maestro afuera. Hay personas que tienen más instrucción que uno y te apuntan el camino, señales en el camino de alguna forma, pero el verdadero maestro es cuando lo encuentras aquí. Esto es una imagen que veis ahí, es la imagen de The Ancient of Days, o el anciano de días, está en Isaías, que lo recordaron, que es de William Blake, en 1794, y tenéis ahí uno de las muchas citas bíblicas, en este caso del Antiguo Testamento, la Tanaj judía, es Proverbios 8:27, para los que no podáis leer, que estéis atrás. Dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Este es el camino de la maestría, llegar a trazar ese círculo sobre ese abismo que nos da el ejercicio de darle la vuelta totalmente a todo aquello que nosotros creemos saber y cómo eso nos va a retroalimentar. Bueno, Y se hizo luz. Y se hizo la verdadera luz. La verdadera luz. Bueno, básicamente esto es un poco del show de Terribilis et Locus Iste, que es un poco de Kabbalah divertida. Mucha gente no va a estar de acuerdo con muchos de estos conceptos, lógicamente, y vais a ver que cuando lo habléis con alguna gente os va a decir que estamos mal de la cabeza, sí. Pero ese es el principio, luego lo terminan entendiendo, os lo puedo asegurar. A la larga la gente lo termina entendiendo. A nosotros nos costó muchos años desarrollar esta idea, que ahora parece una tontería. Al final tú puedes utilizar la menorá, ponerla encima de tu mesa y decidir cada día. Esa es la forma de utilizar la Kabbalah como una herramienta más, al estilo de lo que hace el rosacrucismo, que utiliza las herramientas cotidianas para poder mejorar su perspectiva, su percepción de la vida. Y os va a parecer, no puede ser esta estupidez, esta tontería. Pues, daros cuenta de que todos los símbolos han sido creados para gente que no sabe leer. Es la forma de contar la historia para gente que no tenía otra forma de entenderla. Los símbolos, los vitrales contaban la historia de la iglesia para gente analfabeta. No hay símbolos complejos. Nos pueden vender un símbolo de cualquier manera compleja, nos pueden hacer creer que es una cosa muy, muy elucubrada,
pero realmente los símbolos suelen tener una transcripción muy simple, porque están hechas para gente, no para eruditos, para gente que no sabe leer. Entonces hay que entender que no se debe perder mucho el tiempo en buscar lo retorcido que puede tener cada símbolo. Y este símbolo de la menorá con la cabala dentro es así de simple. Aunque os parezca que no puede ser, yo os aseguro que llevo años utilizándolo con éxito y que me lleva por muy buenos caminos y que conozco mucha gente que está sacando beneficio de utilizarlo así. Funciona. Y es algo que nos viene dado de antiguas culturas. Y creo que lo debéis meditar y pensar y tolerar a los que os digan que es una tontería y decirles que sí, porque yo también se lo digo que sí. Pero que sepáis que es muy útil. Nada más, si queréis hacer alguna pregunta, no voy a responder ninguna, lo voy a responder Ok. ¿Alguna pregunta o observación? Sí. Al principio de la presentación has hablado que hay un código, Sí. Codificación. hay una codificación. Sí. La codificación necesita un cuadro para hacer la transcripción. Correcto. ¿Dónde podemos encontrar ese cuadro? Aquí. Y dentro, pero Sí. hay un mensaje dentro del mensaje. Sí, exactamente. Es decir, consiste en los valores numéricos. Es que hay un ejemplo en el libro que no vamos a tocar aquí, porque tiene que ver con esto que parece que esto es que ha terminado, sí, también ha terminado la presentación, pero esto que está aquí viene a representar un poco lo que queremos decir al final del libro. Y hay precisamente un ejercicio de esa codificación de que efectivamente hay aquello que tiene igual valor numérico está relacionado directamente con aquello que queremos decir o pensar. Por ejemplo, si algo tiene valor, no sé, el otro día lo veíamos en uno de los programas, te voy a poner un ejemplo, uno de la sección que tenemos en el programa de El Candelabro, tenemos aquí a Fernando Muyor, que es su director. En esa sección del programa hablamos del 666, que no es otra cosa que la codificación del nombre César Nerón César, por el valor de sus letras en hebreo. No es nada más que eso, una forma de codificar de decir que ese es el anticristo de ese momento, de ese tiempo y de esas circunstancias, en contexto. Se puede decir algo también, no tiene que ser una pregunta, Nada, que el código te lo vendo al mejor postor, después hablamos de eso. Y que la oscuridad es la verdadera luz. Hombre, no puedo contarte eso, tendría que matarte. Nos ha faltado ponerlo ahí, a lo mejor va en el cartel, pero es que esto es el que puede oír, que oiga. ¿No? Después te lo digo con una cerveza. Exactamente. Venga, ¿algo más o ya estamos? Vamos, ya estamos. ¿Ya estamos? Gracias por venir.